A ver, mientras dice integral de menos 2 a 2 de f de x de x más integral de 2 a 5 de f de x menos integral de menos 2 a menos 1 de f de x de x. Ahorita utilizo otro color, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿pudieras apagar el botón, ingeniero? Gracias. Bien, entonces fíjense, aquí tengo esta suma de integrales y lo que me estaba pidiendo el ejercicio es expresarlo como una sola. Y para expresarlo como una sola, pues tengo que aplicar la propiedad aditiva de intervalos. ¿Sí o no? Bueno, pero aquí sucede una cosa. Aquí sucede una cosa. ¿Por qué? Porque estoy sumando y estoy restando. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense bien. Yo les decía, a ver, aquí hay algo. ¿Por qué? Porque esta integral, incluso hasta les dije, miren, hagan un dibujito del eje real para que vean los intervalos de cada una de ellas. La primera es de menos 2 a menos 1. ¿Sí o no? Es más, aquí me puedes poner que esta sea la A, B, C. Entonces la C es de menos 2 a 1. ¿Sí o no? Bien. Luego, la A es de menos 2 a 2. Obviamente, a ver, vamos a ver si no se ve muy amontonado. Lo voy a poner aquí arriba. De menos 2 a 2. Esta es la A. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y la B es de 2 a 5. Aquí está el 5, ¿no? La B. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay dos integrales que abarcan un mismo intervalo. ¿Sí o no? La C y la A tienen el mismo intervalo. Una, que es la C, es todo L, pero la A nada más es una parte. ¿Sí están de acuerdo, verdad? O sea, la A, pues nomás es una parte y la C es todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Yo les había dicho, a ver, esta vamos a aplicar otra propiedad para separarla. ¿Cómo es eso? Bueno, pues ya vi que aquí como hay un intervalo de menos 2 a menos 1, que es común para ambas, pero que en una nada más es una parte, en aquella donde es una parte separamos. ¿Para qué? Para que podamos sumar con la otra. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es esa? La A. Entonces la A la separo en dos. Una que va de menos 2 a menos 1. Exacto. Y la otra parte que va de menos 1 a 2. ¿Sí están de acuerdo? Esto viene siendo esta. ¿Sí? Y luego, ahora sí ya, más la integral de 2 a 5 de f de x de x. Y esta, de menos 2 a menos 1. ¿Por qué hicimos esto? Porque de esa manera podemos sumar. Podemos sumar esta con esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque son en el mismo intervalo. Pero al sumarlas, ¿qué sucede? Pues sí que suman. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué nos queda? Nada más nos queda estas dos. Y observamos que entre ellas van de menos 1 a 5. ¿Sí o no? Entonces, pues las sumamos, aplicamos la propiedad aditiva y ya. Me va a quedar así. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Porque tú me habías comentado que la habías hecho de otra forma y querías ver si era lo mismo, puede ser. Sí, yo directamente apliqué la propiedad de A y B y ya me dio... A ver, pásale. Tú échale.
concéntrate, ¿eh? Y haz lo mejor que puedas porque vas a salir en la grabación. Yo creo que este va a ser uno de los videos más vistos. Tú concéntrate, sí, tranquilo. Tú échale, tú échale. Estas dos, Ok. como ya fija la propiedad, o sea, ya es igual, ya directamente. Pon ahí si quieres en ese espacio, ¿quieres otro color? A ver, utiliza el rojo para que. Tal vez tiene color rojo, se me hace que se queda en la calidad. No, a ver, pues ese azul está más o menos. Él suma esas dos y le queda la integral. Exacto. Muy bien. Está bien. Sí, hay que ponerle, fíjense bien, hay que ponerle f de x de x. Si no se lo pongo está mal. Eso que hiciste está excelente. Luego. Y acá como, bueno, hay una, no sé cómo se llama la propiedad, pero para cambiar los límites. Bueno, ya directamente es menos 1 y menos 2. Y ya si lo pongo acá, se resta el signo. Vuelvo a aplicarte la misma propiedad porque ya es igual. Sí, pero hazlo bien, o sea, vas bien. A ver, mira. Número 1. A ver, sí te estás dando a entender, pero pues es que, a ver, si tú le pones aquí igual, para empezar tienes que completarle aquí. Sí, si no le pones eso está mal, ¿eh? Pero fíjate una cosa, a ver, tú lo que hiciste es que esta viene siendo esta, ¿sí? O sea, el signo negativo le permite intercambiar los signos, ¿sí? Le queda así, pero ¿qué onda con estas? ¿Esta cuánto te dio? No, pero ese aquí estás poniendo igual, ¿qué digo? Sí, es esto igual a esto. Ya para sí, porque si no está mal, no es igual. No. Más. Ya. Sí. No, ¿cómo? Y pues ya se vuelve a usar la misma propiedad. Ajá. Y pues ya me da el mismo resultado. ¿Que te da de menos 1 a 5? De menos 1 a 5. Yo creo que sí está bien. Está raro, pero sí tiene lógica, tiene sentido. ¿Por qué digo que está raro? Porque generalmente el límite superior debe de ser más grande que el inferior, ¿sí o no? Entonces aquí, por ejemplo, está al revés. Este es más chiquito que este. Sin embargo, si se aplica la propiedad, o sea, pues sí, se está respetando ponle aquí más ingeniero. Sí se está respetando la propiedad aditiva de intervalos y da de menos 1 a 5. ¿Sí están de acuerdo? Sería una forma un poco ortodoxa, pero sí. Nada más que sí tienes que ponerle todo esto, porque si no, pues estaría mal. ¿Sí están de acuerdo? Ya lo hice. Muy bien. Está bien. Bien, a ver, ¿tú cuál tú tenías? Yo era para los teoremas fundamentales de cálculo. Sí, a ver, pásale. O dime cuál es. Este problema, bueno, por ejemplo, el problema 14 Por eso, pero ¿de qué sección? de sesión de ese teorema fundamental de cálculo superior. No sé cómo hacer ya de la sexta edición, entonces me sale ahora mismo. A ver, tú se anota. Sí. Te voy a dar. Anótalo ahí otra vez. Ya me morado. Profe, tengo una duda. ¿Ahí por qué le restas acá? No alcanza a escuchar. ¿Cómo? ¿Por qué le resta el de menos 2 a menos 1? ¿Quién, yo? Sí, en el procedimiento que existe. Pues porque así viene. Es esta más esta menos esta. Ah, de veras. Entonces esta se separó. Esta viene siendo estas dos. Ok. Y luego es más esta.
menos esta. Entonces, por eso ingreso. Entonces, voy. Ok. A ver. Dice, tienes que encontrar la rayita. A ver, pero ¿cómo dice el ejercicio? Ok, bien, a ver, entonces siéntate. Pues, a ver, nos dice que apliquemos el teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de esa función. Es una función integral, ya lo hemos comentado, ¿sí o no? La función integral, que también se puede entender como función de área, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Pues porque el límite superior es variable, entonces, dependiendo de ese valor, te va barriendo tanta o menos área, ¿sí? Pero la idea es que haya un valor inicial, que es fijo, ¿sí o no? Que es fijo. Esa es la idea. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿se vale una integral que tenga los dos límites variables? Sí, sí se vale. O sea, miren, esto no es el ejercicio, pero nada más lo comento. A ver, si yo, por ejemplo, lo hago así, no hay ninguna bronca, esa es una función integral, ¿sí están de acuerdo, verdad? O una función de área. Bien. Pero se podrá, cosas como esta, a ver, vamos a ponerle así, ¿no? Que donde los dos límites son variables, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Se valdrá eso? Pues sí, mira, las separas, ¿verdad? Mira, tú vas a decir, ¿por qué cogiste al cero? En realidad puedes coger cualquier número, siempre y cuando la función sea continua en el intervalo, ¿sí? Obviamente por comodidad, por sencillez, yo cogí el cero, ¿sí? Bien, ahora, x' es variable, ¿sí? Pero aquí para que se parezca a lo del teorema fundamental del cálculo, pues intercambiamos los límites, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y ya, me va a quedar así. Ahora, tú vas a decir, bueno, pero es que entonces tienes dos variables, x' y x. A ver, la x' yo la puse así porque se ve raro que lo ponga de esta forma. Y si lo pongo de esta forma, pues de hecho es cero, ¿sí están de acuerdo, verdad? Porque hay una propiedad que nos dice que si los límites son iguales, es cero. Por eso le puse prima, ¿sale? O sea, es x, pero no es igual a la x de superior. ¿Sí se entiende? Entonces por eso le puse así. Entonces ya las puedes derivar. Entonces, nada más así como comentario, ¿no? Sí se puede hacer eso. Pero, ¿cómo le hacemos aquí? Bueno, primero que nada tengo que identificar quién es la variable de la función. ¿Quién sería la variable de la función? No. No. Es x. Es x. ¿Sí o no? Aquí te lo dice, h de x. Eso es importante porque recuerden que la z es auxiliar. ¿Sí o no? Entonces yo debo derivar con respecto de x. Si no veo primero eso, voy a tener problemas. Entonces, h' de x. O sea que voy a ¿qué? Voy a derivar con x. Esta. ¿Sí o no?
Z sobre Z cuarta más 1 de Z. Bien, pero ¿qué pasa? Que el límite superior pues es variable, ¿sí o no? Entonces, perdón, es una función, pues, que no es la función de identidad. Entonces, ¿qué hago? Pues un cambio de variable. Por ejemplo, vamos a hacer que W igual a la raíz de X, ¿verdad? No puedo usar Z porque ya la estoy usando dentro de la original. Bien, entonces aplico la regla de la cadena. A ver, yo quiero derivar con X, pero estoy utilizando la variable auxiliar W. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que sea con X siendo que meto a W para ayudar? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Entonces sería D con W, ¿sí? Acuérdense que es así, de Z cuadrada sobre Z cuarta más 1 de Z, por dW en dx. Aquí está la regla de la cadena, ¿sí? No, mira. Y me queda con X. Y eso lo vieron en el documental, ahí está la sencillez de la notación de Leibniz, o Leibniz, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, que esta pues ya está bien. Facilita, ¿qué me queda? W cuadrada sobre W cuarta más 1. ¿Sí o no? Sí. Y luego esta, ¿cuánto es? Ah, bueno, pues W es raíz de X. Entonces esto viene siendo así, ¿sí o no? Acuérdense que la pongo de esa forma. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto es la derivada de X al medio? ¿Eh? Y luego, ¿qué hago? Lo pongo con respecto a la variable que debe ser que es X. Entonces, ¿quién sería? W cuadrada, pero W es raíz de X. Entonces sería así, mira. ¿Sí o no? Raíz de X a la cuarta más 1 por 1 sobre 2 raíz de X. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? X sobre X cuadrada más 1 por 1 sobre 2 raíz de X. ¿Y qué te queda? Pero te acuerdo, en realidad esta no se va. Le va a quedar a la 1 medio, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, ese exponente a la 1, ese se va y te queda a la 1 medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces va a quedar ¿qué cosa? X a la 1 medio, que es ¿quién? Raíz de X sobre X cuadrado. ¿Sí? ¿Sale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Le puedes enseñar a luz, por favor, señorita? Ya que aprovechando. ¿Dónde va? ¿En qué número? ¿Tú qué estabas haciendo allá? Para interrumpirlo. Bueno. No, ustedes no me gusta, es fácil de decir. Ya ves el huevo. ¿Qué otra? Podemos hacer uno de que tiene que sea que se valora la integral y la área. A ver, ¿cómo te pasa el mercado? Esto lo checamos. Digo que nos podía dar asesorías a las 6, ¿verdad? Creo que nos puede dar una sola. ¿Perdón? Creo que nos podemos quedar hoy a las 6 con usted. Pues sí, pues de hecho también estaba ahí temprano. Pero ¿por qué no con la semilla? Es que a esa hora me paran en el internet. ¿Cómo? A esa hora me paran en el internet. Quito la mano. Mi papá. Ya no tienen curas. ¿Cómo? ¿Sí? No, por eso llenas enfermo y que no. No. Nada, sí, me enfermé.
Como por ejemplo, ¿tienes comentado el gol de edad? ¿El gole? No. Esta vez, y que hasta me salió un granito. Ay, cabrón. Una perrilla. No, creo que eso nunca nos lo comentó. A ver, ¿ya lo notaste? Sí, el comentario. A ver, es aquella. Quiere que se exprese en términos de área. Quiere que lo expreses en términos de área. Muy bien. A ver. Déjeme ver a ver si se alcanza a ver en el vídeo allá. Según yo tengo entendido, en esta parte donde ya estaba evaluando la integral, ¿qué pasa con ese número? ¿Dónde lo está tomando en cuenta? ¿Este? No, el de los límites. Este. Sí. Porque acuérdate que el teorema fundamental es derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t de t es igual a f de x. O sea, no importa el No importa límite el inferior. No. ¿Por qué no importa? Fíjense bien. A ver, voy a explicar. Porque pudiéramos decir que esto así como tal es una integral definida. ¿Sí? Entonces, el límite inferior es constante, es un número. El superior es variable. Entonces, si tú evalúas la antiderivada, acuérdate que si evalúas esta integral va a ser esta en el superior, bueno, la antiderivada de esta en el superior menos la antiderivada de esta en el inferior. La antiderivada en el superior va a ser una función que al derivarla, como es antiderivada, te va a quedar lo que estaba aquí. Por eso es que lo cancela. Pero la otra es un número. Toda la derivada del número, ¿cuánto vale? 0. Por eso es que no importa. Claro, siempre y cuando se asuma pues, que el intervalo es continua la función ahí, ¿no? ¿Sí? O tiene un número finito de discontinuidades. Bien. Y entonces, ok, ya lo hago. Entonces dice que evaluemos esa integral en términos de área. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues separamos. Mira, lo voy a venir para acá. La integral de 0 a 1 de x más la integral de la raíz de 1 más x cuadrado de 0 a 1 de x. ¿Sí? Bien. Esta integral, ¿qué representa? Como nos dice en términos de área, tenemos que graficar. ¿Sí o no? Graficar. 1, 2. Bueno, es así. Sí, porque nada más es hasta 1. Entonces no tiene caso que lo hagamos para más. Entonces, esta función, ¿qué es la función de identidad? Es una línea recta. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Entonces, esta integral viene siendo esta área. Es un triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? 1 por la altura que es 1 sobre 2. Y ya con eso sacaste esto. Luego más. Vamos con esta. ¿Esa qué es? Bueno, a lo mejor se sacan de onda, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero acuérdate que la puedes visualizar así. Es una función, ¿sí o no? Es una función. Tú vas a decir, ¿por qué le pusiste y y no f de x? Porque nosotros sabemos que es f de x de x. Entonces, ¿por qué le llamas y no f de x? Porque acuérdense que y f de x es lo mismo, ¿sí o no? Y es función de x. Nada más que es una notación que también se debe a x. También, ¿sí?
que es así como que más elegantiosa, por así decirlo, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso que se usa f de x. Pero aquí, ¿por qué utilicé y? Porque se supone que voy a verlo como función. ¿Sí? ¿Es una circunferencia, profe? Gracias. Bien, entonces, por eso la pongo así, ¿por qué? Porque es una... Eso es lo que dice su compañero. Tengo que quitar la raíz, ¿sí o no? Entonces, fíjate, ¿cómo quito la raíz elevando al cuadrado? Entonces, aquí ya más o menos estás dando cuenta del por qué. ¿Por qué? Porque si lo hubiera puesto f de x, sería f de x al cuadrado, como que se ve raro, ¿sí o no? Entonces ya con y, como que tiene más sentido, ¿sí o no? Entonces es la razón. Bien, ahora ¿qué hago? ¿Verdad? Me va a quedar y cuadrada menos x cuadrada igual a 1. ¿Sí o no? Ahora, ¿esto qué es? Esto es una hipérbola. ¿Sí es más o menos, güero? Sí, es menos. Es más o menos. ¿Tú me la preguntaste? Porque si es menos, si es más, va a pasar como menos y esto es una hipérbola. Y como que se ve más lógico que sea circunferencia, no sé cómo la tienes. ¿Es circunferencia? Pues sería menos. Sí, pues si es circunferencia, aquí tiene que estar menos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya de esa forma, ya pasaría así. Y entonces sería una circunferencia de centro en el origen y radio 1. ¿Sí o no? Pero me está diciendo nada más de 0 a 1. Entonces, a ver, lo voy a poner así al revés. Es la mitad de la circunferencia. Entonces sería aquí más la de la circunferencia es tipo radio al cuadrado. Pero nada más es la mitad porque es de 0 a 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y ya sería ese. ¿Sí o no? Bien, ¿qué más? Creo que una pregunta. Estamos hablando de área, hay una parte abajo no se elimina. Sería nada más la parte sobre el eje de x. Esa también sería otra cosa muy interesante. Yo creo que aquí su compañero a lo mejor no lo tienes ahí en el libro, ¿dónde lo sacas? Llegaste a esa parte y sí, da Pero- un apartado positivo. Ya sé por qué. A ver, fíjense, tiene mucha razón su compañero y se corrobora con lo que dice su compañero. Sí, ¿por qué? Porque si yo sumo esta área, ¿cuánto me da? 0. ¿Sí o no? O sea, desde el punto de vista de área sería 0, porque esta área es negativa y esta de acá. Pero, ¿quién cometió aquí el detalle? Yo. ¿Y por qué digo yo? Porque aquí al despejar, fíjate que si yo de aquí me regreso para allá, o sea, de aquí me vine para acá, pero si yo de aquí me regreso para acá, me va a quedar así, más o menos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el ejercicio me dice nada más el más. O sea, fíjense la importancia de tener cuidado al elevar al cuadrado a ambos miembros. Tengo que estar presente de que después hay dos posibilidades. Entonces, la posibilidad, ¿cuál es? Nada más la positiva. Esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo está diciendo más. Si aquí hubiese sido menos, se le pone abajo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nada más es el triángulo y en vez de 2, 4. Porque es la cuarta parte. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es cierto. Muy bien. A ver, ¿qué otra duda?
¿Todo bien? ¿Ahora sí ya? Perfecto. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en la parte donde el área, se excede el área del triángulo con la del círculo, ¿se cuenta también? ¿O sí, 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 ¿por qué? Porque son los integrales. O sea, tú al hacer la integral de esa suma, estás sumando dos integrales. Una es el triangulito Ajá. y la otra es la cuarta parte de la Hombre, circunferencia. sobrepongo. Sí, no. Nada más que yo así lo puse para no volver a dibujar la otra. ¿Sí están de acuerdo? Pero en realidad serían dos gráficas, una por cada integral. Aquí yo los sobrepuse para no volverlo a hacer, ¿verdad? Pero sí, lo correcto es que aquí le hubiera puesto así. Esta es esto, ¿verdad? Y esta es esto. ¿Verdad? Cada integral su valor. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos 15 minutos. Vamos a continuar por el método de sustitución. A ver, ingeniero, ¿puedes encender? O tú que estás ahí en un correo, ingeniero. Ahí más rápido, porque acá el compañero tiene que darse ahí la vuelta y todo, ¿verdad? ¿Sí o no? David. ¿No? ¿Sí eres David o eres Rosy? No, David. David. ¿David? ¿Tienes otro nombre? No. Nada más David. Bueno, miren, esto está... A ver. No, ya me pasé. Arriba, decía yo. Aquí está el método de sustitución. ¿Sí? Método de sustitución. A ver, ¿qué onda? ¿Por qué no quiere? Y... Ahí va. Ahí va. Y déjame darle entonces una dobladita. A ver si así ya la agarra. ¿No? ¿Cómo ven? Hace falta un directo, ¿no? A ver, ahí va. Bien, método de sustitución. No le voy a mover tanto porque si no... Ya, ¿Han dicho los chicles que ya están acabando, profe? ¿Mandé? Ya están acabando la caja de los chicles. ¿Cuáles chicles? se tiene la chicle. Pues, ¿qué les digo, chavos? Ya ven. ¿A qué? Dicen, no. Yo mejor voy a estar hablando. Ahora, ¿verdad? Dice que existe yo. ¿Mandé? ¿Ya lo conoces o qué? Veía algo por ahí. Sí. Bueno, si no funciona, pues ni modo, vamos a tener que explicar sin el cañón. A ver, ahí va. Método de sustitución. Fíjense bien, la regla de sustitución la vamos a utilizar, yo les decía, cuando integremos funciones compuestas. ¿Sí? Funciones compuestas. Hemos estado utilizando las formulitas, pero con puras X. A ver, hemos utilizado la de X a la N, hemos utilizado la de dx sobre X, ¿verdad? Esta sabemos que es que X a la N más 1 sobre N más 1 más C, esta es logaritmo de X más C, hemos utilizado la del seno de X, la del seno de X es igual a ¿quién? A menos coseno de X, ¿verdad? Luego, la integral del coseno de X, pues es seno de X más C
la integral de e a la x de x, que es e a la x más c, en fin. Todas estas, la variable es x. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una integral así? Bueno, ustedes dirán, pues elevo al cuadrado al binomio, aplico la propiedad de linealidad, integro término por término, sí, pero te vas a tardar. Hay una forma más rápida. ¿Y cuál es esa forma más rápida? Viendo que esto es una función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Porque estás metiendo una función que es 3x dentro de otra que es la cuadrada. ¿Sí o no? Es una función compuesta. ¿Sí? Por ejemplo, esta. A ver, raíz cuadrada del seno de x más 2. O bueno, seno de x más 2x de x. Si te fijas, es una función compuesta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tienes una suma de funciones dentro de la función raíz cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver otra. E a la seno de 5x más 1. Diferencial de x. Esa es una función compuesta, ¿sí o no? Estás metiendo, fíjate aquí, de hecho, son hasta dos composiciones. ¿Por qué? Porque estás metiendo 5x más 1 dentro del seno y luego está dentro de la exponencial. ¿Sí o no? Entonces, ahí cómo le haces. Estas eran con x, estas no son con funciones. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a aplicar la regla del método de sustitución. ¿Sí? El método de sustitución, yo les comentaba, viene siendo el equivalente a la regla de la cadena. Nada más que la regla de la cadena es en derivadas. La regla de la cadena la utilizabas para derivar funciones compuestas, ¿sí o no? Sí. Aquí, para integrar funciones compuestas, vas a utilizar el método de sustitución. ¿Y cómo es esto? Bueno, se supone que yo voy a integrar a una función dentro de otra función, ¿sí o no? Esta es una composición de funciones. Entonces esto debe de ser así. Yo sé que se ve feo, se ve raro, como que dice uno, ¿qué diablos es eso, no? Sí. Entonces, fíjense, así es esto. A ver, esa forma que ustedes tienen allí, que sacan su libro, nada más que con la ropa que se sale cada rato. Miren, aquí está. A ver. Vean, integral de f de g de x por g' de x. ¿Sí se me acuerdan que es lo mismo que puse yo ahí? Nada más que para hacerlo un poco más digerible, lo voy a poner así. F de u, donde ¿qué? Donde u es una función de x. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues nada más a esto le llamo u. Esta derivada es de u. Mira, a ver, ahí te va. Du en x es derivada de g de x con respecto de x, ¿sí o no? ¿Y esta cuánto vale? Pues g' de x. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te queda? Du es g' de x de x. Esto, ¿no es esto? Entonces, ¿esto quién es? Du. ¿Sí o no? Está bien piteo. ¿Sí o no?
¿Bien? Bien. Entonces, ese es el método. Es sencillo, no es complicado. Claro, tiene algunas otras cositas. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo van a ser las integrales? Van a ser exactamente iguales a las que ya hemos manejado. Iguales. Es decir, bueno, eso no lo voy a borrar. Es decir, si yo voy a integrar a U a M de U, ¿sí se fijan que esta se parece a la de X a la M, sí o no? Nada más que ahora no es X, ahora X es una función. Entonces es lo mismo U a la M más 1 sobre M más 1 más N. ¿Sí? Pero ahora U es una función, es lo mismo. Son iguales. ¿Cómo era? A ver, esta era de logaritmo natural, pero ahora es U. ¿Sí o no? Ahora una cosa importante, ustedes van a decir, no, pues estás haciendo un cambio de variable. No, no. U es una función de X. No es una variable, es una función. Tú vas a decir, no, pues si es función también es variable. ¿Por qué? Pues porque es variable dependiente. Sí, sí, pero no estoy aplicando el concepto de variable muda, porque acuérdense que habíamos dicho que en un integral yo le podía poner X, T, R y era lo mismo, ¿sí o no? Acá podemos decir que viene siendo lo mismo, pero hay que tener en cuenta que ahora es una función. ¿Sí? Y todas, mira, la U de U, pues va a ser la 1C. Todas. La integral del seno de U, pero acuérdate que U es una función. ¿Sí? No hay modo. Tienes menos coseno de U. Ahora, sí debo decir algo. Esas están un poquito más laboriosas. ¿Por qué? Porque el que me va a dar la pista, bueno, no tanto la pista, sino que me va a permitir integrar, ¿sí? Es du. Du es el que me va a decir qué me falta para poder integrar, o si lo puedo hacer. ¿Por qué en las otras no? Porque es muy simple de entenderlo. Mira, de hecho, si yo les hubiera explicado las integrales con estas y no con la de X, lo entenderían a lo mejor más fácil. Nada más que así se suele explicar en los libros. Primero con las de X y ya después con las de cualquier función. Pero vamos a suponer que nos regresamos. Si yo quisiera integrar X cuadrada de X, esta, ya sé que aplico la de X a la N, ¿sí o no? Sin embargo, la puedo analizar también como una función compuesta. ¿Por qué la puedo analizar como una función compuesta? Porque la función sería X, o sea, X es variable, pero también es la función identidad, ¿sí o no? Es la función identidad dentro de un cuadrado. Entonces, desde un punto de vista estricto, lo puedes analizar también como una función compuesta. ¿Sí? Entonces dirías, ¿quién es U? X cuadrado. ¿Quién es de U? 2x de X. ¿Sí o no? Sí, la derivada es 2x, pero acuérdense que no es de U, es de X, es de U, es la diferencial, se pasa el de X multiplicando, por así decirlo. ¿Sí o no? Por eso es genial la notación del X, por eso lo del vídeo. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, pues que, pues a ver, no, pues no puedo. ¿Por qué no puedo?
porque la diferencial es 2x. A ver, este es u y la diferencial, me falta el 2x que debe de tener, ¿sí o no? Profe, ya son las dos. Sí. Bueno, vamos a dejarle aquí porque sí, sí, tiene lo que hacer. Mañana continuamos, ¿sale? Sí.